¿Qué tal, Lorena? Hola, ¿Cómo ¿qué tal? estás? Buenas noches. ¿Bien? Bien, ¿Todo bien, bien? todo bien. Bueno, gracias por venir. No, gracias a Gracias ustedes. por venir, gracias por estar con nosotros una vez más. No habías venido en este nuevo decorado, No, porque divino. no hace tanto que lo tenemos, pero bueno, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tema es el que vamos a hablar hoy, Lorena, no? Fundamental. Fundamental. Primero quiero que me digas, ¿cuánto hace que sos psicóloga, Lorena? Este año va a ser 26 años que trabajo 26 en años. la profesión. Sí, Bien, es mucho. mucho tiempo. Muchísimo. Es mucho tiempo. Me Mucho. imagino la cantidad de pacientes que has tenido, bueno, Muchísimos. incontables, Sí, seguramente obviamente. muchos. Incontables. Sí, sí, sí. En este día entonces del Mundial de la Salud vamos a hablar sobre salud mental. Y bueno, y realmente, Lorena, cuando hablamos de salud mental, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, como todo en nuestro ámbito, no hay una definición unívoca con la que estemos todos de acuerdo. Un poco en el campo de la psicología es así. Hay siempre distintos conceptos sobre una misma cosa. Pero más o menos podríamos estar de acuerdo, partiendo de la definición de la Organización Mundial de la Salud, en que podemos considerar que alguien tiene una buena salud mental si tiene un cierto equilibrio y un bienestar, tanto en el ámbito de lo físico, de lo psíquico o emocional, digamos, como en la parte social, digamos, cuando esos ámbitos de la vida tienen un cierto bienestar. Bien. Digamos, eso para decirlo en términos generalísimos. 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 Un poco es la definición que da la Organización Mundial de la Salud. Bien. De su creación surge esta fecha, que es la fecha en que se conmemora el Día Mundial de la Salud. Nosotros, el 10 de octubre, tenemos el Día de la Salud Mental específicamente. Pero por supuesto, está muy bien hablar de estas temáticas hoy, porque la salud es la salud en general. Exacto. ¿No? La salud mental es parte, por supuesto, de la salud en general. Claro. Lorena, hoy se habla más de salud mental que hace años atrás. Hoy hablamos más, está más candente este tema, salud mental. Sí, yo creo que definitivamente la respuesta es sí. Sí, sí. Para bien y para mal, digamos, porque se habla mucho más, hay mucha más apertura sobre hablar de muchos temas que tienen que ver con la salud mental, con ciertas patologías, hay bastante menos tabú, digamos, sobre algunas cuestiones, se consulta mucho más, la gente ha perdido en general el pudor por consultar a un profesional psicólogo. Sí. Cuando yo comencé a trabajar no era así, había bastante más reticencia, eso fue por suerte cambiando con el tiempo. La negatividad de todo esto es que cuando se empiezan a divulgar los conceptos y se empieza a hablar de ciertas patologías con bastante más fluidez y libertad, a veces un poco las cosas se tergiversan, digamos. Cuando a veces se habla, bueno, en ciertos lugares que no son académicos, ¿sí? Claro. Por ejemplo, como estoy haciendo yo acá en un programa de tele, donde no puedo hablar con términos tan específicos y tan académicos porque es todo muy complejo, por ahí se empiezan a distorsionar un poco algunas cosas. Eso es lo que a veces preocupa. Es verdad. Que de tanto hablar se terminen diciendo cosas que no son tan ajustadas. Claro. Pero creo que es muy positivo que hoy podamos hablar con más libertad de los temas de salud mental, que la gente tenga un poco más de conocimiento sobre todo el tema de algunas estructuras psicológicas que son bastante más complicadas y necesitan una atención específica, que eso se sepa, que entonces se pueda consultar más rápido. Sí, o sea, totalmente sí, esa sería la respuesta. Se habla mucho más ahora. Sí, muchísimo. Lorena, ¿y cuáles son las señales que tenemos que tener en cuenta de que algo no está bien? ¿En mí o en otra persona? Bueno, hay señales que son bastante claras y otras que son tan particulares que a veces pueden pasar desapercibidas un tiempo. Por ejemplo, yo creo que en los temas de salud mental el factor tiempo es muy importante. Porque alguien puede estar un poco triste, puede estar preocupado, puede estar decaído, un tiempo por algo puntual y particular que le pasó. Y eso no es un problema de salud mental, eso es la normalidad de un sujeto que atraviesa cosas que vamos a atravesar todos, porque en la vida nos van a pasar cosas, porque somos personas, y bueno, puede haber un periodo en el que uno esté angustiado, preocupado por algo puntual. El problema es cuando eso no cede,
Cuando el problema ya no está y la preocupación sigue existiendo y el miedo quedó y la angustia quedó y no se va y ya no sabemos ni siquiera por qué estamos angustiados o tristes. El ejemplo más claro es el duelo. Digamos, si fallece alguien que uno quiere mucho, es normal que estemos tristes, que lloremos, que estemos tirados en la cama un par de días. No vamos a decir que esa persona está deprimida como enfermedad. Está atravesando un duelo y ese afecto es normal y acorde a la situación. Claro. Entonces no se considera un problema de salud mental. Ahora, si pasaron varios años y la persona todavía está sufriendo en demasía, no puede hablar del tema o de ese familiar, por ejemplo, bueno, ahí ya hablamos de un duelo patológico. O sea, cuando las cosas duran más que lo que tienen que durar o cuando ya no son acordes a la situación que estamos viviendo, ahí nos tenemos que preocupar. Ahí es momento de actuar, digamos, y de pedir Sí. ayuda a un profesional. Sí, a un profesional, a un familiar o hablar con alguien. Bueno, hay distintas cuestiones para hacer, ¿no? Pero sí, ahí hay que pedir ayuda. Claro. Estrés y ansiedad son dos términos que se hablan mucho y que tienen relación con esto. ¿Está relacionado Muchísimo. realmente? Sí, a veces usamos esos términos, que eso es lo que yo te decía antes, Betiana, ¿no? Que a veces cuando se empieza a hablar mucho de una cuestión, Sí. todo parece lo mismo y todo se Exacto. confunde. El estrés es la respuesta que tiene el sujeto, la persona, para responder a una situación atemorizante, a una amenaza o a una situación particularmente difícil, pero concreta. Bien. Entonces, la persona entra en situación de estrés cuando se prepara para afrontar eso que va a pasar. Volvamos al duelo. Si uno tiene un familiar que está atravesando una situación difícil o está en sus últimos momentos, obviamente yo voy a estar angustiado y tengo que prepararme para afrontar eso que va a venir. Y voy a estar estresado. Bien. Pero tengo una causa por la cual estoy así. Claro. En cambio, la ansiedad es más bien una sensación interior, que puede ser parecida. También puedo sentir angustia, miedo, pero no tengo una causa específica por la cual lo estoy sintiendo. No sé bien por qué me pasa lo que me pasa. Claro. Los pacientes dicen eso. Mira, me siento mal, me siento triste, estoy nervioso, pero la verdad que no sé por qué, porque me va bien en el trabajo, con mi familia más o menos. O sea, todo está más o menos bien o no, pero no pueden encontrar una causa específica. Es algo más bien interior y que muchas veces tiene que ver con fantasear situaciones o probables peligros o riesgos que puede haber y que no existen. Claro. Son bien diferentes las dos. En cambio, en el estrés hay un riesgo real. Claro, son bien diferentes. Bueno, ese grupo de sintomatologías es motivo de consulta en gran parte en este momento, ¿no? Donde la gente está bastante angustiada, triste, hay una desazón, como una especie de tristeza generalizada por la que se consulta bastante y muchas veces la persona no sabe encontrar solo cuál es el detonante, ¿no? Entonces Claro. tampoco lo puede resolver. Claro. Y para eso hay que hacer como una especie de trabajo de investigación, Claro, ¿no? exacto. Y acompañarlo. Lorena, ¿qué hábitos, pequeños tal vez, hábitos, ayudan a mantener nuestra mente controlada, nuestra salud mental? Bueno, si vamos a hablar de hábitos pequeños, podemos nombrar algunos que son bastante, que seguramente la gente a lo mejor lo habrá escuchado, ¿no? Pero siempre viene bien recordarlo. La actividad física sostenida, no importa si es chiquita, o sea, no hace falta que seamos atletas, quiero decir. Alguna actividad física sostenida, algún momento de contacto con la naturaleza, o con lo que nos gusta. Es muy bueno tener un hobby, ¿no? Se recomienda bastante, cuidar la salud física también. Y a mí lo que más me gusta plantear siempre es lo bien que hace hablar. Hablar, las palabras son maravillosas y son curativas, no solamente dentro de un tratamiento psicológico. Si yo me siento mal un día y no puedo considerar que tengo un problema terrible de salud mental, quizás necesito ir a tomar unos mates con una amiga o con un amigo o con mi pareja, claro, y decirle lo que me está pasando y sentirme escuchado, y me voy a sentir mejor. El poder de la palabra, ¿no? Que, bueno, que ha sido estudiado desde los filósofos en adelante, ¿no? Que tiene un poder maravilloso. Entonces yo te diría que encontrar esos momentos donde alguien pueda hablar en su casa, con un amigo, en un encuentro grupal, individual, junto con esto de cuidar la parte física, con hacer actividad física,
Esas son las pequeñas cosas, ¿no? Que uno puede ir. Obviamente yo te podría decir, bueno, tratar de armarse una vida más o menos acorde a cómo es la personalidad de cada uno. También. Eso también es maravilloso, pero a veces no se puede lograr A veces no se puede. tan fácilmente, pero se recomienda que la persona se tome ese trabajo de encontrar cómo quiere vivir más o menos según cómo es. Porque lo que es bueno para uno no es bueno para el otro. Claro. ¿Viste? No hay reglas generales para esto. Si alguien, por ejemplo, tiene ese espíritu viajero y andante y le gusta ir y venir y no puede ir ahí a trabajar adentro de una fábrica, por ejemplo. Tiene que tratar de encontrar algo, un ejemplo tontísimo a lo mejor, pero gráfico, ¿no? Es decir, uno tiene que encontrar algo en la vida o la manera de organizarse lo más parecido a como uno quisiera ser o como uno es en realidad, claro, ¿no? como uno es Y a lo mejor también vale al revés. Hay gente que no soportaría estar todo el día gerundeando y yendo y viniendo, claro, porque no le viene bien. Entonces no hay reglas generales. Exactamente. ¿No? Entonces, la recomendación general es esta, ¿no? Bueno, tratar de ir encontrando esas maneras de vivir que tengan más que ver con cómo uno es en realidad. A veces la gente necesita ayuda para saber cómo es en realidad. Hay gente que no logra ni siquiera saber cómo es o qué quiere. ¿Qué quiere, o qué le ¿no? gusta, ¿no? ¿Qué le gusta? ¿Qué quiere? ¿Qué desea? ¿Qué ideales tiene? A veces eso va apareciendo en el transcurso de un análisis, ¿no? En el mismo transcurso de los tratamientos a veces uno se va pudiendo contestar esas preguntas y entonces va a tomar mejores decisiones. Claro. Y eso es maravilloso, porque cambia la vida totalmente. Lorena, el sueño y el descanso influyen también en esta salud mental. A veces la falta de sueño, la falta de descanso. Sí, por supuesto, claro. Creo que tiene mucho que ver también con el cuidado de la salud en general, ¿no? Mientras dormimos hay un montón de procesos que se dan, tanto en la parte neurológica, en la recuperación física, y también influye en lo emocional. Una persona que no duerme, que no descansa bien, es una persona que va a estar más irritable, que no va a estar del todo lúcida, sobre todo cuando se sostiene. Por ejemplo, en casos de insomnios a largo plazo, ¿no? Terminan deteriorando mucho también la salud física. Claro. Y generalmente se termina desencadenando alguna enfermedad más crónica. Claro. Entonces, las enfermedades del sistema inmunológico suelen desencadenarse con periodos largos de insomnio, por ejemplo. Entonces, sí, por supuesto. Dormir bien y vivir bien cuando estamos despiertos sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal. No siempre es tan simple. Sí, exactamente. ¿Cuánto influyen en todo esto las redes sociales, la manera de vivir del día a día, los jóvenes con las redes sociales? ¿Cuánto influye en esta salud mental? Bueno, en estos últimos años hemos visto un cambio bastante notorio en cuanto a estas cuestiones que me estás preguntando, Betiana. Es de público conocimiento que todos estamos en contacto con las redes sociales, algunos más, otros menos, o con la tecnología en general, y eso ha cambiado muchísimas más cosas de las que nos imaginamos. Ha cambiado la característica de los vínculos entre las personas. Las personas no nos relacionamos tanto de persona a persona, sino persona, móvil, móvil, persona. Están los móviles en el medio. Entonces se ha perdido o se ha modificado, digamos, hasta el vínculo entre las personas. En los chicos, bueno, en los chicos chiquitos, yo ya lo he dicho en otros programas, no está para nada recomendado el uso de, por ejemplo, el teléfono ni tablet, por lo menos hasta los 5 o 6 años. O la recomendación es lo más que se pueda, porque la estimulación que genera sobre el cerebro es extrema y ese niño no está todavía preparado para afrontar semejante cantidad de estímulos. El color, el sonido, la velocidad de la imagen, es un estímulo para nuestro cerebro gigante, que obviamente va a tener un impacto más en los chicos chiquitos. En los adolescentes es todo un tema aparte, digamos, ellos están inmersos. Casi te diría que el mundo adolescente pasa por la tecnología, la comunicación,
ellos hablan solamente casi a través de Sí. del teléfono, por ejemplo. Y además lo ¿no? preocupante es lo que genera todo esto, ¿no? Sí. Lo que los niños con mentalidad de niños o adolescentes pueden llegar a hacer con un simple celular. Sí. Y bueno, ¿y qué pasa atrás de todo esto, no? ¿Qué pasa a El nosotros como problema, papás? el problema de estas cuestiones es que el acceso es ilimitado. Claro. O sea, el acceso que genera una red social es ilimitado. Así como a lo mejor este programa lo puede ver gente de todo el mundo, si uno, digamos, lo pone en la red, Sí. así también los chicos pueden encontrarse con cosas que se han generado en cualquier lugar del mundo por cualquier persona, que puede ser una buena persona o puede ser una mala persona. Claro. Y ellos tienen acceso a todo eso. Y no están preparados para saber seleccionar o para saber entender qué está bien y qué está mal. Los diques morales, la conciencia moral, todas esas instancias que tenemos en nuestra mente, vamos a decir, que nos permiten diferenciar lo bueno, lo malo, lo que está bien, lo que es para mí, lo que no me conviene, lo que me conviene. Toda esa conciencia crítica no se adquiere desde tan chiquitito, Claro. se va adquiriendo en el desarrollo. Y los chicos no están preparados para diferenciar. Entonces el riesgo es realmente enorme. De hecho, bueno, yo también he recibido en mi consultorio situaciones difíciles a consecuencia de que los niños se han encontrado con un montón de cuestiones en las redes. Hay juegos, por ejemplo, que los papás a lo mejor por desinformación, porque yo también lo tuve que aprender, juegos que a lo mejor a los papás les genera tranquilidad, que el chico está jugando dentro de su dormitorio. Ujú. Uno diría, bueno, qué mejor que el chico esté dentro de mi casa. No, ahora ya no es así. Digamos, ya la ecuación no es esa. Qué bueno que esté en mi casa, pero si yo sé lo que está haciendo. Claro. Porque hay juegos en donde detrás de esos juegos, por ejemplo, hay una red de comunicación, ¿no? Donde hay pedófilos, donde hay gente que los incita a hacer un montón de cosas que realmente no están buenas. Digamos, hay delincuencia y perversión detrás de un juego. Entonces, bueno, no es tan simple que porque está en mi casa yo tengo que estar tan tranquila así No, porque claro. sí, ¿no? ¿Y qué hacer ante todo esto como papás? Porque Y obviamente estar. que uno no le puede sacar las redes sociales porque son parte de su vida, ¿no? Depende Pero de la ¿qué- edad. Depende de la edad. Depende de la edad. Sí. Chiquitos, bueno, a lo mejor el control Chiquitos, del tiempo, sí podemos, Sí. pero el tema más importante o más crítico es la adolescencia, tal Sí. vez, ¿no? Cuando todavía no están bien formados Sí. y que los papás están y no están y que ellos ya tienen, que pueden Sí. estar solos, Sí, no sí. solo en sus casas, sino en otras casas con un Sí. teléfono celular. Cómo por manejar, supuesto. cómo controlar eso, ¿no? Es difícil, pero yo a lo mejor digo algo siempre que no, yo sé que no suena muy bien, pero yo lo voy a decir igual. Por supuesto. Hasta unas, digamos, a ver, ¿cuándo un adolescente es un adolescente al que todavía puedo supervisar y cuándo no? Esa es una pregunta. A ver, a mí me parece que, por ejemplo, un chico, y esto es lo que a veces no gusta, de 14, 15, 16, y no sé si 17, te lo Ujú. podríamos charlar, debe ser supervisado. Más allá de la confianza, más allá de que con los chicos, por supuesto, hay que hablar, hay que darle herramientas, porque no vamos a estar siempre detrás de ellos cuidándolos. Claro, eso es La otra idea es cosa. dar herramientas, que ellos justamente aprendan a darse cuenta que está bien, que está mal, esto que decíamos antes, ¿no? Pero en la primera parte de la adolescencia yo creo que sí se puede supervisar un poco más. Lo que pasa es que a veces los adultos no queremos bancarnos las consecuencias de eso. Claro, pasa por ahí, ¿no? Me parece. Y sí, porque la tarea de ser padre siempre fue difícil y lo va a ser, con tecnología o sin tecnología. Cuando son más grandes, bueno, se supone que las herramientas las tienen adquiridas y uno puede seguir charlando con ellos y seguir asesorándolos, digamos, ¿no? Porque es cierto que hay un momento de la vida Claro. en el que, bueno, los papás tenemos un límite, Sí, sí. pero estar presentes lo que más se pueda, ¿no? El tema es que a veces los papás, como no conocen de la existencia de estas cuestiones en las redes, no es que no quieran cuidar. Algunos papás no lo conocen, no Claro. saben que existen estas cosas. Entonces es muy complicado. Hay que meterse un poquito más y tratar de Sí, aprender un poquito más qué siempre- hacen nuestros hijos, ¿no? Siempre es lindo saber un poco del mundo de los adolescentes, del lenguaje. Viste que hay incluso ellos usan términos, palabras, letras para querer decir cosas que si uno no las conoce, Claro. ¿cómo va a saber
que a lo mejor mi hijo está diciendo algo que no está bien, Claro. si no entiendo lo que está diciendo. Tenemos que meternos un poquito más en el Y es mundo de lindo ella, estar ¿no? informado, charlar con otros papás. Sí. Bueno, ahora mismo el acceso a la información es mucho más sencilla. Googleo en internet, bueno, el lenguaje del adolescente y algo me voy a enterar. Y el ¿no? control tiene que estar, Lorena, obviamente, Y el control ¿no? tiene que estar, por lo Tiene menos en que los estar. primeros años. Tiene que Después estar. llega un momento en que, bueno, hay que confiar, ¿no? Así es. Mm. Lorena Palacesi hoy pasó por Bajo Nuestro Cielo en el Día Mundial de la Salud y hablamos de este tema, no tan complejo, con tanta relación con lo físico, salud mental, salud física, van de la mano, obviamente. Así que bueno, un dato más para conocer, para tener los ojos abiertos como papás, Ujú. también a tener cuidado en muchas cosas. Y bueno, muchas gracias, Lorena. No, gracias por a estar ustedes. con Que nosotros, tengan buena noche.